sobre mieloma múltiple y vamos a hacer una parte en el fondo sobre todo del enfrentamiento en geriatría. Estos son los contenidos que voy a abordar en la presentación. Vamos a hablar algunas cosas introductorias, epidemiología, sobre la fisiopatología del mieloma, la clínica, el estudio, cómo se realiza el diagnóstico de esta patología, algunas cosas sobre el manejo y, por último, unas conclusiones. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica que se caracteriza por infiltración medular de células plasmáticas y que corresponde a una de las gamopatías monoclonales que a continuación les voy a mencionar cuáles son, ¿ya? Pero se clasifica dentro de este grupo de patologías. Y se caracteriza por la secreción de una inmunoglobulina monoclonal que también se le llama proteína M. Generalmente se asocia a enfermedad ósea osteolítica, a anemia, a falla renal y a hipercalcemia, ¿ya? Que son las cosas en el fondo que nos van a definir también esta enfermedad. Estos son el grupo de las gamapatías monoclonales, ¿ya? Que van desde la gamapatía monoclonal de significado incierto o MGUS en inglés, el mieloma múltiple que se divide en asintomático y en sintomático, que hoy día en realidad nos vamos a referir propiamente tal al sintomático, la leucemia de células plasmáticas, POEMS, plasmocitoma, que puede ser solitario o múltiple, que puede ser medular o extramedular, y la amiloidosis primaria. Entonces, este es el grupo de patologías que se caracteriza por esta síntesis de inmunoglobulina monoclonal y que nos vamos a referir hoy día específicamente al mieloma múltiple. En cuanto a la epidemiología, en realidad el mieloma múltiple corresponde al 1% en general de todas las neoplasias, ya no solo las hematológicas, y en las hematológicas alrededor del 10%. En Estados Unidos la incidencia es de 4 a 5 por 100.000 habitantes y se relaciona mucho con la raza afroamericana. Ya en los afroamericanos es la neoplasia hematológica más frecuente y es 2 a 3 veces mayor en ellos. Generalmente se presenta en un promedio de edad que va entre los 65 a 70 años, es más frecuente en los hombres y el 12% solamente se presenta en menores de 50 años, o sea, es una patología del adulto mayor. La sobrevida, en general hace 20 años era mala, pero ha aumentado y actualmente va entre 3 a 6 años, pero sigue siendo en realidad una enfermedad que es incurable, ¿ya? Y las nuevas patologías solamente han alargado un poco este periodo de sobrevida. En Chile, la incidencia es alrededor de 2.9 por 100.000 habitantes y hay un estudio que está publicado el año pasado en la revista Médica de Chile, que en realidad lo hicieron con el programa de drogas antineoplásicas y de allí tomaron los datos de los pacientes con mieloma múltiple y ahí se vio algo muy distinto a lo que yo mencioné recién, que era como lo internacional, y en este banco de datos, digamos, había una predominancia de mujeres, 55% eran mujeres y el 45% eran hombres, y el 64% eran mayores de 60 años y un promedio de edad de 64 años, o sea, en realidad eran más jóvenes y había preponderancia de mujeres. ¿Ya? Eso ya difiere un poquito de lo que yo mencioné. Y también había un mayor número de pacientes en etapas avanzadas en relación también a lo internacional. Y la supervivencia a 5 años solo era de un 23% y el 20% fallecía los primeros 6 meses, o sea, en realidad mucho peor a lo que se reporta a nivel internacional. ¿Ya? Y además ellos identificaron que habían algunas dificultades en la etapificación porque no se tomaban todos los exámenes necesarios para poder etapificar al paciente. Entonces además faltaban datos. Como les dije, es una enfermedad de las personas mayores, la incidencia de esta patología aumenta con la edad y se calcula que para el año 2030 va a haber un incremento en el 77% de personas mayores con esta patología. O sea, también es como una epidemia. Y la mejoría en sobrevida, que se reporta a nivel internacional, no es igual para los mayores de 75 años, ¿ya? Y aquí comparan que se incrementó solamente un 3.3% para este grupo de edad, en un periodo de 10 años versus un 17% para los menores. O sea, ahí hay una desigualdad, ¿ya? Y 2/3 de los que mueren en el primer año tienen 70 años o más. O sea, es el grupo que más fallece. Y asociado a lo que vimos en Chile, en realidad es un escenario complejo. Este es
un gráfico mundial que muestra la incidencia y acá yo lo bajé ajustando la edad para los mayores de 60 años y vemos que la incidencia aumenta a más de 18.5 en Chile, ¿ya? Y con otros países. Yo les había dicho que era un 2.9 para la población general, pero si vemos los mayores de 60 años se incrementa hasta un 18.5 por 100.000 habitantes. Solo para reforzar el concepto de que es una enfermedad de las personas mayores. En cuanto a la fisiopatología, en realidad hay algunos factores de riesgo que se reconocen, pero la causa es desconocida, ¿ya? Como les mencioné recién, la raza, la edad y factores hormonales estarían involucrados y otras exposiciones de riesgo como la radiación, exposición ocupacional a pesticidas, a solventes, algunas infecciones se han tratado de ver si tienen un rol en la etiopatogenia, derivados del petróleo también, tintes para el cabello, había un estudio que lo relacionaba con eso, pero todo esto en realidad no hay una relación causal bien establecida, son algunos estudios con reportes de casos, pero nada con evidencia como de peso. ¿Ya? Y hay algunos factores genéticos, se ha visto que hay, decían, 8 familias identificadas donde había un aumento de riesgo en los familiares de primer grado, ¿ya? Pero son esas 8 familias solamente, y también se ha visto un aumento del riesgo de la gamapatía monoclonal de significado incierto en familiares de primer grado de personas con mieloma múltiple, ¿ya? Tendrían un aumento de este riesgo también. Pero para entender el mieloma múltiple tenemos que saber que es una neoplasia de células plasmáticas, como les dije, y ¿qué es la célula plasmática? Es el linfocito B, que es productor de inmunoglobulinas, ¿ya? Y el linfocito B comienza su maduración, ¿cierto?, en la médula ósea, pasa por distintas etapas de maduración, donde va expresando distintos marcadores y va realizando distintos cambios genéticos en la maquinaria que produce las inmunoglobulinas, ¿ya? Hasta en los órganos periféricos, ya sea en el vaso o en los folículos, los órganos foliculares extramedulares, madura, ¿ya? Y va a producir las distintas inmunoglobulinas que, como les dije, se sintetizan de distintos genes, ¿ya? Se codifican a través de distintos genes que van cambiando, van haciendo cambios según la exposición y van mejorando su avidez por distintos antígenos, ¿ya? Y su respuesta en el fondo va mejorando a la exposición repetida frente a un antígeno. Esas son las células plasmáticas. Y esta es la inmunoglobulina, ¿ya? Que se compone por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas que son idénticas y continuas, ¿ya? Y un fragmento que es cristalizable y el fragmento que se une al antígeno. Y sabemos que hay heterogeneidad antigénica, que esto conforma 5 isotipos, están la IgG, la IgM, la IgA, la IgD y la IgE. Y como les dije, existe recombinación de genes que van a codificar estas inmunoglobulinas durante el proceso de maduración del linfocito B y luego durante la respuesta inmune. ¿Okay? Pero en el mieloma, algo sucede que se genera la síntesis de una proteína monoclonal. ¿Ya? En vez de haber una respuesta policlonal, se sintetiza una inmunoglobulina en preponderancia en relación a las otras, por decirlo así. Y el 70% de las inmunoglobulinas en el mieloma múltiple son IgG, el 20% son IgA, el 5 a 10% son solo las cadenas livianas, un 2% son biclonales y menos del 1% las otras inmunoglobulinas. Y esto se produce en el 97% de los mielomas múltiples. Solo un 3% es no secretor, ¿ya? Y esto además genera una hipogamaglobulinemia de las otras inmunoglobulinas, y esta inmunoglobulina que se produce en cantidad aumentada no es funcionante, funciona mal frente a los antígenos. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué llegamos a que se genere esta inmunoglobulina en cantidad aberrante? Y esto parte, bueno, es una progresión en pasos, ¿ya? Y parte por un evento genético primario, que el que más se conoce aquí es la translocación en el gen que codifica la cadena pesada de la inmunoglobulina y también la hiperdiploidía, es decir, son células que tienen más cromosomas de lo normal, ¿ya? Y esto, ¿por qué se genera? Bueno, por todo lo que yo les mencioné recién, exposición a ciertos agentes, etc. Y esto va a generar una célula plasmática clonal que puede ser solamente portador en un primer momento, que es el MGAS, ¿cierto? Una gamapatía monoclonal de significado incierto, y que va progresando luego con nuevos eventos genéticos y mutaciones, donde puede haber factores epigenéticos, etc.,
va a progresar a generar patología y a generar consecuencias en distintos órganos que luego les voy a mencionar y que ya conforman el mieloma múltiple. Todo mieloma múltiple progresa desde una gamopatía monoclonal de significado incierto, con estos eventos genéticos primarios, ¿ya? Y posteriormente se van agregando diversas alteraciones y además un microambiente medular que va a favorecer la formación y que progresen estas células clonales malignas. Acá esto no es para describirlo en detalle, pero son todas las líneas celulares que se han visto implicadas, o sea, que se ven alteradas por las mutaciones que les mencioné recién, ¿ya? Y estas son todas las señales intracelulares que se ven afectadas. Y vemos que hay señales que alteran factores de transcripción de inflamación, de proliferación, del ciclo celular, hay cambios epigenéticos como les había dicho, se alteran las vías de las MAP quinasa, del factor nuclear kappa beta, etc. ¿Ya? Y esto todo va a generar que esta célula prolifere, que se altere en el fondo los mecanismos de regulación y de apoptosis. Y por último, el microambiente medular, que se ha visto que la célula del estroma medular también interactúa con la célula del mieloma múltiple y va favoreciendo en ella lo mismo, en el fondo va impidiendo que haya apoptosis, favorece su proliferación y le da como un nicho, por decir, agradable para que empiece a proliferar, ¿ya? Y además también se han visto señales con la matriz extracelular, con otras células endoteliales, con los macrófagos a través de interleuquinas y las células dendríticas, que son las únicas en el fondo que podrían actuar contra esta célula de mieloma múltiple, a través de las células T no lo puede hacer porque todos estos factores inflamatorios hacen que ella no se active correctamente. Entonces puede proliferar tranquilamente. Y esto nos va a llevar finalmente a generar daño en distintos órganos blancos, por decirlo así, ¿ya? Y vamos a tener lesiones líticas, hipercalcemia, disfunción renal, anemia, donde mucha de esta proteína se va a ir a acumular o por mecanismos inflamatorios indirectos va a generar alteraciones, ¿ya? Y así es como se va a manifestar finalmente la enfermedad. Eso respecto a la fisiopatología. Ahora, en cuanto a la sospecha clínica, puse aquí una historia, pero voy a mencionar un poquito más a continuación. Acá puse una historia de un hombre de 65 años, sin antecedentes mórbidos, que consulta por un cuadro de 2 a 3 meses de evolución de dolor lumbar. Las últimas 2 semanas presenta tos y fatiga. Al examen físico impresiona que está cursando con una neumonía. Y en la radiografía de tórax, además de la condensación, se observan lesiones líticas óseas. Esta puede ser una forma en que se va a presentar un paciente con mieloma múltiple, es decir, va con una clínica de neumonía, pero además tiene otra historia y tenemos unos hallazgos que nos hacen sospechar otra patología. Y acá puse otra historia, una mujer de 70 años que consulta por náuseas y vómitos. Al examen físico impresiona palidez de piel y mucosas y signos de deshidratación. Además tiene dolor a la palpación lumbar. En ese momento la paciente confirma que tiene dolor de 6 meses de evolución con irradiación ciática. Un TAC de columna evidencia una fractura de L5 con signos de compresión y en el laboratorio se observa hipercalcemia, falla renal y anemia. Otra forma de presentación también de un mieloma múltiple. La presentación clínica puede ser sintomático, que son el mayor porcentaje, o bien asintomáticos, y los síntomas van a ser tanto por la infiltración medular o por el daño en órganos periféricos, ¿ya? Los asintomáticos en general como un hallazgo de laboratorio, que encontremos una anemia, que encontremos una elevación de proteínas inexplicable y que nos haga sospechar y hacer más estudios. Pero lo clásico en el fondo son estos síntomas. Está el dolor óseo y la anemia, que son los más frecuentes, la enfermedad renal, la hipercalcemia, algunos síntomas neurológicos y las infecciones, ¿ya? La enfermedad ósea está presente en 2/3 de los casos, ¿ya? Y se caracteriza por presentar dolor en la espalda, en el pecho, en las extremidades y en general en relación a las actividades, no es como el dolor nocturno, síntomas B, no. Puede también presentarse como fracturas de hueso patológico, con síntomas de compresión, como en el caso clínico, y dolor radicular, ¿ya? Y el mecanismo por el cual se genera esta enfermedad ósea es multifactorial, ¿ya? Y como yo les mencionaba recién, el microambiente de la médula ósea se ve alterado y en esto también
se genera un aumento de la actividad de los osteoclastos y una supresión de los osteoblastos, es decir, hay un desbalance en esta actividad con un exceso de la actividad de RANK ligando y una disminución de la osteoprotegerina. ¿Okay? Y además el aumento de interleuquinas 3 y 7 que va a generar que haya fragilidad ósea y riesgo de fractura y dolor. La anemia afecta alrededor del 60%, es el segundo síntoma más frecuente y se puede presentar, ¿cierto?, con fatiga, disnea, palidez. Usualmente es normocítica, normocrómica y el mecanismo también es multifactorial. Puede ser por la misma infiltración medular, es decir, que estas células están ocupando espacio para los progenitores del resto de las líneas celulares, pero también por la inflamación, ¿ya? Y podríamos mencionar también la enfermedad renal, que podría también estar contribuyendo a generar anemia. La hipercalcemia ocurre en el 25 a 30% de los casos, no es poco frecuente, y un 13% puede requerir incluso un manejo de urgencia. ¿Ya? Se generan también en relación a la enfermedad ósea, pero también puede ser por los mediadores inflamatorios o unión directa de esta proteína M al calcio. ¿Ya? Y las manifestaciones, como ya lo conocemos, puede ser por alteración del estado mental, náuseas, vómitos, constipación, deshidratación, falla renal, etc. La enfermedad renal puede ser asintomática, ¿ya? Un hallazgo y en general cuando tenemos la sospecha en realidad uno la va a buscar en forma dirigida o puede presentarse por sintomatología inespecífica también. El 50% va a tener elevación de la creatinina al diagnóstico y un 20% incluso mayor a 2, ¿ya? Y el mecanismo en general el más frecuente es la nefropatía por depósito tubular distal de cadenas livianas, ¿ya? Esta inmunoglobulina que se secreta en forma descontrolada, se secreta tanto en las cadenas pesadas como las livianas, pero generalmente tienen más exceso de cadenas livianas. Estas cadenas livianas se filtran por el riñón, pero cuando están en cantidad excesiva se empiezan a acumular, ¿ya? Y esto genera una tubulopatía. Y este sería el principal mecanismo para generar falla renal. También puede ser por la hipercalcemia, por amiloidosis u otras que también se ven en la evolución de la enfermedad en relación a la terapia. También se pueden presentar síntomas neurológicos como radiculopatías torácicas o lumbosacra, que es la complicación neurológica más frecuente. Se presenta con dolor, debilidad, parestesia, incontinencia y en realidad es una emergencia médica. Y ahí requiere realizar obviamente imágenes rápido y un manejo rápido por las consecuencias que esto puede traer, ¿cierto? Y el mecanismo en realidad puede ser por la enfermedad ósea que les mencioné anteriormente o por compresión por un plasmocitoma extramedular. Y la polineuropatía periférica, que en realidad es poco frecuente en el mieloma múltiple y se ve más en relación a la terapia, ya no al momento del diagnóstico. Y a nivel del sistema nervioso central también es rara que haya manifestaciones primarias de mieloma múltiple, pero sí podrían haber algunas manifestaciones como síndrome paraneoplásico, pero en realidad es raro. Lo más frecuente es lo que les mencioné primero. Y las infecciones, que son importantes porque son causa de muerte y mortalidad en estos pacientes, ¿ya? Los patógenos más frecuentes son el neumococo y los gram negativos, y el mecanismo es por lo que les conté anteriormente, que se va a generar esta gamma globulina que se secreta, no es funcionante y además hay una hipogamaglobulinemia de las otras series, y también hay alteración de la función leucocitaria por los mecanismos inflamatorios y supresión de la función normal de las células plasmáticas, ¿ya? Y esto va a generar mayor riesgo de ciertas infecciones. Otras manifestaciones, se pueden ver alteraciones de la coagulación, hiperviscosidad, pero todo esto es raro de ver en esta patología. Baja de peso también es poco frecuente, y plasmocitomas como lesiones aisladas en la piel, sobre todo, que son lesiones violáceas, aumentos de volumen, pero son también menos frecuentes. Ahora el estudio. El estudio parte con una evaluación general. Partimos con un hemograma, con un frotis. En el hemograma, lo que les dije, lo más frecuente de encontrar es anemia, que es normo-normo, generalmente con una hemoglobina menor a 10. La VHS, que clásicamente sabemos que es mayor a 100, en realidad no es tan frecuente, se ve en un tercio de los casos, ¿ya? En el frotis, la formación de rouleau tampoco es patognomónica y se ve en general en un 50% de los casos. Puede haber leucopenia, trombocitopenia,
por infiltración medular también se pueden alterar el resto de las líneas celulares, y podríamos ver en el frotis células plasmáticas monoclonales, pero deberían estar en gran cantidad para poder verlas. Ahí se ve una célula plasmática que tiene que es más grande, tiene un núcleo que también es, o sea, que es excéntrico, perdón, el núcleo es excéntrico y es grande, y acá se ve la formación de rouleau. Dentro de la evaluación general, como les decía, uno va a buscar dirigidamente la función renal para evaluar si hay injuria renal, y si hay injuria renal y uno tiene la duda de si está generado o no por estas cadenas livianas, se recomienda realizar biopsia renal para confirmarlo, ¿ya? El análisis de orina, lo que uno va a buscar es la proteinuria, sobre todo la proteinuria de Benz-Jones, que es por estas cadenas livianas, porque los análisis convencionales detectan más bien albúmina y no estas cadenas livianas. Entonces hay que ir a buscarla dirigidamente de esta forma, ¿ya? Y dentro del análisis bioquímico general, obviamente vamos a evaluar el calcio, ¿cierto? Las proteínas totales, la función hepática y otros que en realidad son exámenes que nos pueden ayudar con la etapificación del mieloma, ¿ya? Que es la beta-2 microglobulina, la LDH y otros exámenes para ampliar también el diagnóstico diferencial. Cuando ya queremos avanzar con el diagnóstico mismo, lo que se recomienda en primer lugar es realizar la electroforesis de proteínas tanto en suero como en orina, ya que esto aumenta la sensibilidad y la especificidad, ¿ya? Hasta un 97% realizando en el fondo los dos exámenes. Luego de que este examen sale alterado, debiéramos realizar la inmunofijación, también en suero y en orina, para confirmar la presencia de esta paraproteína y cuantificarla. Y posteriormente el análisis de las cadenas livianas, que es lo que les comentaba recién, cadenas livianas libres en suero. Y estos son los exámenes. El primero, este es un paciente normal, orina y suero, y acá es un paciente con una gamapatía monoclonal, orina y suero, ¿ya? Lo que acá podemos ver, este es la electroforesis de proteínas. Acá podemos ver el PIC monoclonal, que tiene una base estrecha, ¿ya? Y aquí la inmunofijación nos permite saber en suero que es una IgG con una cadena liviana kappa, ¿ya? Y en suero se detecta la cadena liviana kappa. Eso es lo que nos muestra estos exámenes. Y esto es lo normal, como se debiera ver en un paciente normal. Es el que le llamaban el signo de la muerte cuando uno lo veía así. Y se recomienda además, como confirmación diagnóstica, realizar un aspirado de médula ósea o una biopsia, donde es diagnóstico el porcentaje de células plasmáticas mayor al 10% en médula, ¿ya? Y en estas células se recomienda realizar estudio inmunohistoquímico, inmunofluorescencia, citometría de flujo y análisis citogenético para detectar las mutaciones que no les detallé, pero hay ciertas translocaciones que pueden tener peor pronóstico, peor evolución, y con el análisis citogenético se buscan esas específicas mutaciones para conocer en el fondo cómo va a ser la evolución y si el manejo debiera ser más agresivo, menos agresivo en el paciente. Y las imágenes, ¿ya? Las imágenes en realidad como primera línea se recomienda realizar una resonancia de cuerpo completo, ya que es la que tiene la mejor sensibilidad y especificidad para detectar lesiones líticas, ¿ya? Si no estuviese disponible la resonancia, se recomienda realizar el TAC, ¿ya? Y por último el PET, que también va a detectar las lesiones y en general es más útil en el seguimiento, ¿ya? Para ver en el fondo la respuesta al tratamiento. Este es un PET donde se ven lesiones líticas, ¿ya? Y esta es una resonancia que no se nota muy bien, pero ahí tiene una lesión por aplastamiento y tiene algunas otras lesiones líticas. La serie radiológica, con lo clásico que uno se aprende que hay que pedir radiografías, ¿cierto?, de distintos sitios, no se recomienda, ¿ya? Solo en el escenario donde no se disponga de los exámenes anteriores, ¿ya? Y son 14 radiografías, cráneo, columna dorsal, lumbosacra, pelvis, paracostal, etcétera, pero es de baja sensibilidad y especificidad, ¿ya? Así que no nos podemos quedar con eso. Y aquí hay algunas radiografías donde se ven lesiones líticas
Este es como un aumento de esas mismas lesiones, y acá en cráneo. Tiene múltiples lesiones. Con todo esto podemos hacer el diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico de mieloma múltiple sintomático se hace con estos criterios, que son los criterios actualizados del año pasado del Working Group de Mieloma Múltiple Internacional, y debe tener infiltración por células plasmáticas clonales mayor o igual al 10% en médula ósea y uno o más de los siguientes eventos que definen mieloma, que es lo que se conoce como CRAF, como un acrónimo, ¿ya? Y ahí tenemos que hay hipercalcemia, que hay insuficiencia renal, pero insuficiencia renal con la etiología que les mencioné anteriormente, que es por cadenas livianas, ¿ya? Anemia y lesiones óseas, ¿ya? Y puede, si no está uno de estos, puede ser uno de los de acá abajo, biomarcadores de malignidad, que es infiltración por células plasmáticas en médula ósea en mayor porcentaje, razón de las cadenas ligeras, que yo les dije que ese examen había que pedirlo en el suero, y más de una lesión focal en la resonancia mayor, que sea mayor de 5 milímetros. ¿Ya? Así se realiza el diagnóstico de mieloma múltiple. Y posteriormente a que se realiza el diagnóstico, se hace un estadiaje, ¿ya? Y que para eso se ocupan los exámenes que yo les comenté anteriormente, que también se solicitan, ¿ya? Y aquí se hace el estadio con niveles de albúmina, de beta-2 microglobulina, y con las alteraciones citogenéticas, que hay algunas que pueden conferir mayor agresividad de la patología, ¿ya? Además, hay otros factores pronósticos, que es presencia de enfermedad extramedular, mutaciones de la TP53, falla renal y un elevado número de células plasmáticas circulantes. Todo esto predice mortalidad, independientemente de otros factores clínicos, ¿ya? Y esto es lo que clásicamente se ha utilizado para tipificar el mieloma múltiple. Y solo para mencionar las otras dos condiciones que también son frecuentes, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, que en este caso la proteína monoclonal en suero es menos de 3 gramos por decilitro, la infiltración de la médula es menos de 10% y no tiene síntomas, ¿ya? Síntomas definitorios de mieloma. Y el mieloma sintomático tiene más cantidad de proteína monoclonal en suero o en orina, la infiltración de médula ósea también es más, entre un 10 a un 60%, pero no tiene síntomas tampoco, ¿ya? Tiene ausencia de esos síntomas. Y en estos casos también se realiza evaluación de factores de riesgo y de factores pronósticos para definir tanto la frecuencia de seguimiento en el EMGAS o inicio de tratamiento en el mieloma asintomático, ¿ya? Porque hay ciertas condiciones de riesgo que van a hacer que el especialista inicie tratamiento en ese paciente. Pero eso también se escapa un poco a lo nuestro. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente que ya está diagnosticado? Entonces nosotros evaluamos al paciente, solicitamos los primeros exámenes, probablemente lo derivamos al hematólogo porque él es el que va a hacer la biopsia médula ósea, pero nosotros podemos hacer más todavía, ¿ya? Tomé este esquema de una publicación del Lancet del año 2015 porque ya incluye en el fondo, hacemos el diagnóstico, ¿cierto? Sabemos que es una enfermedad sintomática y nos dice que debemos iniciar tratamiento, pero antes de iniciar el tratamiento dice que hay que evaluar las comorbilidades, la edad y las preferencias del paciente. Entonces esto ya introduce otras variables que no son solamente los estadios de la enfermedad en sí. ¿Por qué? ¿Cierto? Sabemos que van a haber otros factores que van a modificar los resultados en las personas mayores, que no dependen solamente de la patología o de su citogenética, ¿ya? Que de todas maneras se incluye, ¿ya? Pero hay factores ambientales, está el acceso a la atención, el soporte social, factores del paciente, su comorbilidad, su estado funcional, cuáles van a ser los objetivos en este paciente. Sabemos que van a tener más riesgo de generar toxicidad muchas personas según su condición basal, y la respuesta a la enfermedad también puede ser distinta, ¿ya? No va a ser igual a los jóvenes. Todo esto va a afectar la sobrevida, pero también va a afectar la calidad de vida. Por lo tanto, el manejo debiera ser individualizado. Ahí aparecemos nosotros entonces, ¿cierto?, con la valoración geriátrica integral con sus 4 dominios, y esto en mieloma ya se ha avanzado bastante, ya está más bien estandarizado. Desde que hace aproximadamente 20 años se definía que el paciente mayor de 70 años ya era frágil y no se le ofrecía ningún tratamiento curativo. Perdón, no curativo, tratamientos era más bien paliativo, perdón. No se le ofrecían tratamientos de inducción, ¿ya? Posteriormente se empezaron a usar algunos índices de funcionalidad, como el CATS, el Lawton, el Charlson, de manera poco sistematizada,
y posteriormente ya se desarrollaron escalas adaptadas a mieloma, donde se incluyen estos factores. Y acá está el score de fragilidad del Working Group de mieloma del 2015, que fue el que introdujo esta evaluación geriátrica, donde incluye el Charlson, evaluación de actividades de la vida diaria básicas e instrumentales y la edad. Y con esto clasificaron a los pacientes, daban un score por cada variable y clasificaban a los pacientes en fit, en intermedios y en frágiles. Y esto se vio en los estudios que era capaz de predecir mortalidad independiente de la etapificación que yo les conté anteriormente, donde iba la beta-2 microglobulina, etc. Independiente de eso, independiente de la citogenética y de otras formas de evaluación del performance status, era capaz de predecir mortalidad. Y además se vio que hubo mayores tasas de descontinuación de tratamiento y de toxicidad en los que fueron catalogados como frágiles. En el fondo era un buen predictor también de toxicidad. Y está esta publicación que es de este año, de enero, donde trataron de simplificar un poco lo anterior, porque el anterior nos daba como, tres tipos de pacientes, nos da el fit, el intermedio y el frágil, y acá en realidad quisieron poner dos, ¿ya? El no frágil y el frágil, ¿ya? Y ellos quisieron incluir el eco, porque según los autores dicen que de todas maneras puede evaluar la funcionalidad del paciente, ¿ya? De todas formas tuvo un buen rendimiento y también predijo mortalidad, descontinuación del tratamiento y toxicidad. Es decir, hay que hacer la valoración. No se recomienda actualmente una escala sobre otra, ¿ya? Pero sí se recomienda hacerlo. Y en Chile, la guía de práctica clínica que se publicó también recientemente de la Sociedad Chilena de Hematología recomienda la escala de Edmonton, ¿ya? Y que también le asigna puntaje, 0, 1 punto, 2 puntos, pero en realidad la clasificación es mucho más compleja. Divide como más tipos de pacientes, ¿ya? Y posterior con esto ellos dan dosis de terapias ajustadas según la clasificación del paciente. Hay dosis de fármacos que se bajan a 1/3 y así, ¿ya? Y esto finalmente nos va a llevar a decidir qué vamos a hacer con nuestro paciente, ¿ya? Vamos a evaluar quiénes van a ser candidatos al trasplante de médula ósea y quienes no van a ser candidatos al trasplante de médula ósea, que digamos que es el manejo de primera línea, ¿ya? Y pacientes mayores, hasta 70 años, recomiendan las guías actuales que sea fit y sin comorbilidades, podría ser un candidato a un trasplante de médula ósea, ¿ya? Y los que no son candidatos para el trasplante, podemos decidir si le vamos a dar full dosis de terapia o vamos a hacer terapias con dosis ajustadas, ¿ya? Que en la guía chilena, como les comentaba, aparece todo el detalle de cómo ajustar las dosis. Y también nos va a permitir valorar cuáles van a ser los objetivos con nuestros pacientes, ¿ya? En general, los pacientes más fit, sin comorbilidades, probablemente vamos a querer alcanzar la remisión de esta patología y mejorar la sobrevida, ¿ya? Pero probablemente en otros pacientes vamos a tener como objetivos principales evitar toxicidad y mantener calidad de vida, ¿ya? Por lo tanto, esto nos va a permitir adecuar el manejo. Acá hay una lista de las drogas que se usan, no quise poner el detalle porque hay distintos esquemas de inducción, etcétera, es bastante complejo y además, acá puse otra tablita donde recomiendan en el fondo en quién se va a poner full dosis, en quién se va a adecuar la dosis, incluso en quién puede ser que lleguemos a solo hacer manejo paliativo, ¿ya? Obviamente evaluando la edad, las comorbilidades, hay que evaluar fragilidad y otras disfunciones orgánicas. Y por último, y donde también nosotros podemos tener un rol bastante relevante, es en la terapia de soporte, ¿ya? Que en la guía chilena se hace también hincapié en esto, ¿ya? No hay que olvidar que muchos pacientes van a requerir tromboprofilaxis y según sus factores de riesgo, incluso anticoagulación, ¿ya? Lo que más se recomienda en los pacientes de bajo riesgo es la aspirina, ¿ya? Tampoco hay que olvidar el manejo de la enfermedad ósea, ¿ya? Se recomienda utilizar bifosfonatos en todos los pacientes con mieloma múltiple sintomático, ¿ya? Y los que más se han estudiado es el pamidronato y el solendronato, y en los que tengan contraindicación, incluso el denosumab, ¿ya? Tampoco hay que olvidar el calcio y la vitamina D, y se ha visto que el 60% de estos pacientes tiene déficit de vitamina D.
Además la anemia, ya clásicamente se había recomendado el uso de eritropoyetina, pero en algunas publicaciones recientes se ha visto que puede elevar demasiado el riesgo protrombótico, por lo tanto eso está un poco controvertido, pero también habría que hacer una evaluación de cómo lo vamos a manejar. Las inmunizaciones, como les dije, estos pacientes están con mayor riesgo de adquirir infecciones. Se recomienda administración de la vacuna antiinfluenza, antineumocócica, incluso de antivirales, con algunas drogas específicas que se utilizan en el mieloma, ¿ya? Que confieren mayor riesgo. Y el manejo de la falla renal, ya van a haber fármacos que probablemente vamos a tener que ajustar dosis o que no vamos a poder usar, que van a estar contraindicados, y algunas terapias de soporte que puedan requerir en cada caso, ¿ya? Eso tampoco hay que olvidarlo. Eso. Para terminar, algunas conclusiones. Como les comenté, la mayoría de las personas con mieloma múltiple son adultos mayores y se evalúa que para el 2030 van a aumentar en gran cantidad esta población. Es esencial realizar una valoración completa que permita guiar el manejo más adecuado y creo que eso es lo más rescatable de lo que se ha trabajado desde el 2015 y que han intentado ya establecerlo, que falta todavía incluirlo en las guías clínicas solamente, ¿ya? Y la BGI, las distintas escalas de valoración nos van permitiendo esa aproximación y probablemente también van a ir apareciendo más en los estudios clínicos, incluyendo resultados que para nosotros también son relevantes y no solo la respuesta de la patología misma, ¿ya? Y destacar la importancia de la terapia de soporte, que también va a requerir una evaluación adecuada porque también podemos caer en errores, podemos caer en polifarmacia, en otros síndromes geriátricos, por lo tanto eso también requiere una valoración detallada por nosotros. Eso, gracias por su atención. Pati, muchas gracias por tu presentación, me gustó mucho.